Muy buenos días, amigos bancaforistas. Les damos la bienvenida y comenzamos recordando lo que fue nuestra última presentación del año 2021. Fue el 17 de diciembre del 2021. La lámina resumen, porque esa presentación trató acerca de lo que nosotros podemos esperar en el 2022. Bueno, más o menos está dando lo que habíamos estado conversando aquella vez, pero vamos a un poco a recordar, ¿no? Esta es la lámina, o sea, la he tomado tal cual, no le he hecho ningún cambio, ¿no? O sea, primero, inflación alta. Estados Unidos está pasando por la inflación más alta de los 40 últimos años, ¿no? Es el primer punto, y eso va a seguir. Yo he tenido la oportunidad, la experiencia de haber pasado por un proceso, de haber vivido un proceso inflacionario, ¿no? Y entender cómo funcionan las inflaciones. Entonces, la inflación es como una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve que se va alimentando, va creciendo, y cuando la inflación pasa de 2 dígitos, es muy difícil pararla. O sea, cuando pasa el 10%, es muy difícil pararla, ¿no? Y en Estados Unidos ya está en 7.2% y creciendo por acontecimientos geopolíticos, por acontecimientos también sanitarios, que como ustedes conocen, por situaciones que están afectando los precios de los commodities y entre ellos los alimentos, el petróleo. Entonces, la inflación debería seguir creciendo. Si pasa del 10%, eso se vuelve muy difícil de controlar. Y la mejor forma de controlar, o la mejor medicina para controlar la inflación es el fortalecimiento del del aumento de las tasas de interés, el tercer punto. ¿Okay? Entonces, están correlacionadas. Alta inflación, alta tasa de interés. Baja inflación, baja tasa de interés. Hay una correlación casi perfecta. Aunque son dos variables que se manejan independientemente o se pueden manejar independientemente porque por lo menos la tasa de interés tiene una influencia, digamos, paralela al de la inflación. Fíjense que hay una alta correlación entre ambas, ¿no? Y eso lo vamos a analizar en una lámina siguiente porque es muy importante entender qué es lo que nos puede venir, ¿no? Bueno, también un fortalecimiento del dólar. ¿Por qué? Para bien o para mal, Estados Unidos sigue siendo la potencia económica, geopolítica, número uno en el mundo, ¿no? Y la moneda sigue siendo la principal, el dólar sigue siendo la principal moneda mundial. Entonces, en un escenario de inflación, de volatilidades, de incremento de la tasa de interés, de incertidumbre, los mercados buscan refugio, ¿no? Y ese refugio pensaría yo que se va a dar en el dólar, ¿no? Para los que vivimos en Panamá, eso nos favorece, ¿no? Nos favorece, sobre todo cuando salimos fuera de Panamá, ¿no? Llevamos $20 y esos $20 donde vamos en Colombia, en Perú, en Costa Rica, nos rinden muy bien, ¿ok? Para los que vienen a hacer turismo en Panamá, pues a ellos no les va a convenir porque les va a parecer las cosas un poquito caras, ¿no? En su moneda. Bueno, y lo mismo si se van a Estados Unidos, o a Ecuador, o a El Salvador, o a Puerto Rico, ¿no? Bueno, entonces, y uno de los pronósticos, el cuarto, uno de los pronósticos que nosotros conversábamos era la caída bursátil, ¿no? O sea, yo les decía, aquí va a haber una caída bursátil. Eso, señores, eso es muy difícil de poder anticipar, porque ustedes recordarán que en el Bancaforo anterior yo les dije, esto yo no les puedo decir cuándo va a ocurrir y tampoco les puedo decir a cuánto se van a desplomar los índices bursátiles, ¿no? Bueno, las criptomonedas son un activo financiero, ¿no? Que tiene un comportamiento paralelo a el mundo bursátil. ¿Sí? Es paralelo. O sea, es decir, es muy difícil pensar que son independientes, ¿no? Y que no están relacionados. Pero vamos a llegar a eso en su momento. Entonces, viene una caída bursátil, ¿no? O sea, y eso, o sea, hay que ser bien valiente para decirlo, porque
digamos, cuando los mercados bursátiles caen, digamos, es una muy mala noticia para los mercados y a veces los economistas no lo decimos tan abiertamente, pero sí, yo creo que viene una caída bursátil, se los he sustentado en el Bancaforo 180, los que no pudieron estar pueden buscar el video en YouTube, y es muy sencillo, ¿no? O sea, si la tasa de interés sube, y ese es el punto de partida, que estoy convencido que la tasa de interés va a subir, y va a subir fuerte, entonces, al subir la tasa de interés, el valor presente de cualquier cosa cae, fórmula financiera. Y por lo tanto, si el valor presente cae, cuando tú calculas acciones, bonos, lo que tú quieras, entonces el valor presente de ese instrumento financiero cae. ¿Okay? Si la subida en la tasa de interés, que es el denominador de la fórmula de valor presente, es fuerte, la caída es fuerte. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Ojalá me equivoque y ojalá no, pues porque al final, digamos, los índices bursátiles son la temperatura de las buenas y malas noticias, ¿no? Entonces, ojalá que me equivoque, pero creo que eso es lo que viene, ¿no? Pues tenemos también el tema de lo que yo les anuncié como la pandemia, ¿no? O sea, es esa psicosis que se genera por estos contagios y estas medidas sanitarias o aparentes contagios, ¿no? Y que ya se está dando y afortunadamente se está regulando, ¿no? Pero nosotros lo anticipamos antes de que termine el año. Hoy en día, pues existe todavía esa psicosis porque de pronto conversamos con alguien que 2 días después o 3 días después dio positivo y entonces nosotros no sabemos si podemos salir a la calle, si tenemos que aislarlos, qué tenemos que hacer, por si acaso nos encerramos en el cuarto, ¿no? Empezamos a tomar acetaminofén, o sea, a eso yo me refería, ¿no? Y hay mucho ausentismo en las empresas producto de que este contagio, aunque las personas no se hayan enfermado, implica ese aislamiento, ¿no? Y ese es el concepto de lo que yo les había mencionado de la pandemia. Es como una exageración de todo lo que se tiene que hacer, pues un aumento desproporcionado a lo que se tendría que hacer. Afortunadamente, ya algunas autoridades han dicho, bueno, si tú no tienes síntomas, tú puedes haber tenido contacto, pero si tú no tienes síntomas, ¿no? Y ya pasaron más de 5 días, pues sal a la calle, o sea, ve a trabajar, ¿no? Usa tu mascarilla, eso sí. Pero algo de eso se está dando y eso era algo que habíamos previsto que podía ocurrir, basándonos en que ya había ocurrido esto, y ahí viene el nombre pandemia, en Reino Unido, ¿no? O sea, y eso ya ocurrió, o sea, no es que me lo inventé, sino es que tomé algo que había ocurrido en otro mercado y dije, esto es muy probable que se replique en otros países, ¿no? A nivel internacional. Y el último punto, y aquí les puede aparecer algunas interrogantes, es que yo predecía una mayor hegemonía de las criptomonedas. Una mayor hegemonía, ojo, no, yo no dije que las criptomonedas iban a aumentar de precio, ¿no? Dije que va a ser un instrumento más usado, simplemente, ¿no? Es más, aquí no he tocado este texto, dice, las monedas digitales darán un paso importante en su incursión como medio de pago y activo de tendencia, ¿no? Medio de pago y tendencia. Porque ese es, o sea, realmente criptoactivos significa que tienen un valor y criptomonedas significa que son aceptadas por una tercera parte para alguna transacción. Entonces, mi predicción es que las criptomonedas van a continuar con ese avance de como criptoactivos, pienso yo. Cada vez más gente está comprando criptomonedas. Ahora se ha parado un poco por lo que ha sucedido con los precios. Pero hoy en día las familias están viendo, y más en esta época de inflación, están viendo tener una pequeña parte de su portafolio de ahorro o de inversión en criptoactivos. Y cada vez hay más comercios que están aceptando las criptomonedas también, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, recordemos esto, ¿no? Y esto nos lleva a que lo que está pasando con las criptomonedas es, digamos, está reflejando, primero, una caída bursátil, ¿no? O sea, esta caída bursátil, claro, yo hablaba del S&P 500, yo hablaba del Dow Jones, pero esto lo podemos replicar a cualquier activo. Y por lo tanto, detrás de esto está una alta inflación y una expectativa de incremento en las tasas de interés.
¿Okay? Entonces, como habíamos conversado, no, el mundo ha cambiado y normalmente nosotros en nuestras entidades financieras, ¿no? Le preguntamos a los clientes de dónde tienen sus fondos, cuál es su tenencia, cuál es su estructura patrimonial, ¿no? Y nos dicen, bueno, yo tengo negocios, o tengo activos no financieros como inmuebles, o tengo activos financieros, ¿no? Pero resulta que hoy en día, ya con este cambio en el mundo, existe un elemento adicional que son las criptomonedas. Y las criptomonedas se han convertido, digo, no el 100% de los clientes, pero una parte de los clientes ya tiene una nueva modalidad de activos. Y esto, digamos, va a continuar, ¿no? O sea, tengo esa convicción. Yo creo que va a haber más gente que va a usar criptomonedas o criptoactivos, como quieran llamarlo, que menos gente. Y si a futuro va a haber más gente, entonces esto tarde o temprano se va a convertir en algo del día a día. En algo del día a día, ¿no? O sea, en un nuevo medio de pago, como en su momento fueron las tarjetas de crédito, y que hoy en día hay medios de pagos digitales, monederos digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces las criptomonedas se van a terminar convirtiendo en eso. O sea, ese es un camino sin retorno, ¿no? O sea, tiene que pasar algo sumamente grave, pero por la estructura que tienen y por las características que tienen, difícilmente, y por lo menos yo tengo esa convicción, eso no va a regresar, eso va a continuar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado con el Bitcoin? Miren, he tomado solamente dos ejemplos, porque ustedes saben que hay muchas criptomonedas, ¿no? Y he tomado el Bitcoin y Ethereum, básicamente dos, pero el comportamiento que han tenido las criptomonedas es muy similar, el resto de criptomonedas, que son muchísimas, ha sido muy similar, o sea, han tenido un desplome en su precio, por lo menos en lo que va del año, ¿no? Entonces, mira, aquí he tomado el último año del Bitcoin, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros observamos? Bueno, una caída fuerte en lo que va del año, una caída muy fuerte, ¿no? Casi 50%, no llega a ser 50%, pero casi 50%, ¿no? Entonces, eso es lo que se observa, una caída fuerte. Pero yo observo otra cosa. Yo observo aquí volatilidades. O sea, no es primera vez que esto ocurre. Mira lo que pasó, ¿no? Aquí estamos en abril. En abril del 2021, el Bitcoin estaba por encima de los 60.000, ¿no? Y en mayo estaba en 35.000. Más o menos lo mismo, ¿no? Ahí se mantiene zigzagueando y después empieza a subir y luego vuelve a subir y cae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es una característica de un activo financiero que se llama alta volatilidad, ¿no? Y yo creo que no estoy descubriendo América, ¿no? O sea, creo que estoy descubriendo la pólvora. O sea, yo creo que estos instrumentos tienen esa característica intrínseca. ¿Por qué? Porque hoy en día son pocos comparado con el potencial que tiene, pocos compradores y pocos vendedores, ¿no? Entonces eso hace que sea un instrumento o un activo muy, muy volátil. Entonces lo que yo veo es volatilidad, ¿no? Afectado y pues fuertemente afectado por la coyuntura actual, ¿no? En la coyuntura actual se ha dado la tormenta perfecta para que caiga el precio de estos cuatro o de estas criptomonedas, principalmente por cuatro razones que ahora vamos a ver. Bueno, entonces, pero mira qué es lo que pasa cuando nosotros vemos, o sea, lo que pasa que a veces, como dice el refrán, es mejor ver el bosque que ver el árbol, ¿no? Aquí estamos viendo el árbol, ¿no? Pero este gráfico me refleja una sola palabra, volatilidad. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿no? Pues nosotros vemos, mira, este es el comportamiento ya no de un año, de 5 años. Entonces, claro, tenemos volatilidad. Pero si es cierto que se cumple el supuesto, ¿no? O sea, que se cumple, digamos, la profecía de que este criptoactivo y otros criptoactivos van a ser activos cotidianos, que la gente o sea, cada vez va a haber más gente que compre Bitcoin y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber mayor demanda. Ley de oferta y demanda, el precio sube, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso? Esto debería continuar una pendiente, debería retomar una pendiente positiva, porque hasta ahora lo que nosotros vemos acá es una pendiente positiva. Son 5 años. Aquí he tomado 5 años. Podría haber tomado un poco más, ¿no?
porque el Bitcoin tiene muchos más años. Pero aquí yo veo una pendiente positiva, con altas volatilidades en los 2 últimos años, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado con Ethereum? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Mira, este es Ethereum. El último año. Este gráfico es del último año. Entonces, ¿qué vemos? Zigzags, con una caída fuerte en lo que va del 2022, ¿no? O sea, a inicios de 2022, la moneda estaba como en 4.500 aproximadamente y termina, perdón, termina a finales o digamos, al día de hoy en casi la mitad, casi 50% de caída, ¿no? ¿Okay? Entonces es, para usar el término, sistémico para las criptomonedas, ¿no? O sea, si nosotros vemos lo que ha pasado con otras monedas, es muy similar. Estas son las principales, las 2 principales. Pero nosotros tomamos las 5 principales y es muy parecido lo que ha ocurrido. Y ahora vamos a explicar cuáles son esos 4 factores que convergen en esta caída y qué puede pasar a futuro. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Miren esto. Son 5 últimos años del comportamiento de Ethereum. O sea, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es alta volatilidad, pero pendiente positiva. Y conforme sea un activo más cotidiano, para volver a usar ese término, va a continuar con su ascenso. ¿Okay? Muy bien. Estas son las 4 razones que para mí explican la tormenta perfecta y el desplome en las criptomonedas. Yo sé que la ponencia de hoy se llama el colapso de las criptomonedas, ¿no? Entonces, pero realmente, pero yo lo puse entre comillas, ¿no? Para generar la interrogante, y esa era mi intención, si realmente este era un colapso o no. Y lo que hay es un desplome que está influenciado por estas 4. Vamos a analizar la primera, inflación y tasas de interés. Inflación y tasas de interés. Miren este grafiquito, ¿no? La fuente es Trading Economics. Entonces, miren este grafiquito y yo les voy a, pues, plantear aquí que analicemos estas 2 variables, ¿no? La tasa de interés y la tasa de inflación. ¿Ok? Esas 2 variables, tasa de interés y tasa de inflación. Entonces, fíjense cómo en algunos casos tenemos Rusia 8.5, inflación 8.4. Brasil 9.25, ¿no? Tasa de inflación 10. México, tasa de interés 5.5, tasa de inflación 7.36. ¿Ok? India, 4% de tasa de interés, tasa de inflación 5.59. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí podemos observar que hay, obviamente, una altísima correlación, ¿no? Pero si ustedes ven, estos países son países grandes, ¿no? India, Rusia, Brasil, México, o sea, son países grandes. Sin embargo, son países que no tienen moneda fuerte, ¿sí? Como Estados Unidos o los países que manejan el euro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los países que tienen moneda fuerte tienen una mejor capacidad de controlar la tasa de interés. Pero lo que está pasando en estos países, y por eso los he subrayado, India, Rusia, Brasil y México, lo que está sucediendo es que ahí están funcionando las fuerzas del mercado, porque el Banco Central no tiene mucha fuerza. O sea, el Banco Central no le puede ganar a las fuerzas del mercado, ¿no? O sea, esa es la realidad de los países que no tienen una moneda muy fuerte. Entonces, les he subrayado estos países porque estos son los países donde el Banco Central ha dicho, no le puedo ganar a las fuerzas del mercado, ¿no? Así que dejemos que la tasa de interés suba, porque si no vamos a tratar de corregir un desequilibrio con otro desequilibrio y no queremos eso. Pero en los países en donde el Banco Central es muy fuerte, ¿no?
es muy fuerte, como en Estados Unidos, ¿no? Mira lo que nosotros tenemos. En Estados Unidos, nosotros tenemos, vamos a poner por aquí, una tasa de inflación de 7% y una tasa de interés de referencia de 0.25%. ¿No? Ojo, estas son tasas de los bancos, tasas de referencia de los bancos centrales. ¿Ok? Bien. Que a la larga, pues, terminan influenciando, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la Fed sí puede tener el valor de decirle al mercado, esta es la tasa que yo creo que debemos de tener, ¿no? ¿Ok? Bueno, China es un mundo aparte porque es un país controlado, donde las variables económicas están controladas, ¿no? Pero mira lo que pasa lo mismo, ¿no? En la zona euro. Muy parecido lo que ocurre en la zona euro. O sea, en la zona euro el Banco Central dice, no, espera. No. Entonces, ¿pero qué ocurre? Tarde o temprano estos países van a tener que, digamos, elevar las tasas de interés, ¿no? Esta semana la Fed no elevó las tasas de interés, pero ha anunciado que en lo que va del año la va a elevar 3 veces. O sea, ya ha anunciado, o sea, es un hecho que la va a elevar. Lo que no sabemos es cuándo y a cuánto. Yo creo que va a ser un incremento fuerte. O sea, yo creo. Me puedo equivocar, pero pensaría que las circunstancias y la situación, o sea, señores, si estamos en una inflación en Estados Unidos que representa la más alta de los 40 últimos años, pues la tasa de interés no se puede quedar atrás. O sea, tú no puedes tener una tasa de interés de épocas de bonanza cuando la inflación es la más alta de 40 años, ¿no? Claro, tampoco te pido que sea o la tasa de interés más alta de los 40 últimos años, porque eso sería ya llegaría a números, digamos, a niveles altísimos, pero va a tener un incremento fuerte. Eso es lo que yo pienso, ¿ok? Y me puedo equivocar. Ojalá que no, porque después los bancos nos suben a nosotros la hipoteca, ¿no? Que eso es lo que viene, ¿ok? Bien, entonces, otro país que no usa digamos, que tiene una moneda fuerte, la libra, es Reino Unido, ¿no? Que más o menos parecido. Entonces, estos países que tienen moneda fuerte están resistiendo, pero va a llegar un momento, y yo creo que la cosa va a empezar por Estados Unidos, que Estados Unidos va a empezar a elevar la tasa y después todos los demás le van a seguir, ¿no? Eso es lo que yo pensaría que va a estar ocurriendo. Entonces, esto mismo, o sea, digamos, hoy en día, las tasas de interés, y lo hemos visto en otro bancaforo como, digamos, las tasas de rendimiento de los bonos soberanos, por ejemplo, se ha elevado. Las tasas de interés ya están en alza, ¿no? Y van a continuar en alza, ¿okay? Porque estamos en inflación. De hecho, en estos países que están marcados de azulito, tenemos una inflación negativa, perdón, una tasa de interés real negativa, ¿no? Tasa de interés real negativa. Ahora, repito, estas son las tasas de referencia, no son las tasas del mercado, que son un poco más altas, pero valga la redundancia, ¿no? Lo usamos como referencia, no referencia. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces, mira lo que ha pasado con el S&P 500, ¿no? Este es el último año. Este es el último año. Entonces, ¿no ves que ya estamos observando una caída en los índices bursátiles? ¿No? ¿Okay? Yo les dije en el último bancaforo y al comenzar no sé a cuánto van a caer los índices bursátiles, no lo puedo saber, pero sí creo que van a tener una caída este año y va a ser una caída fuerte, ¿no? Y le sustenté lo de la caída fuerte en el bancaforo anterior porque cuando le dije la pendiente que yo veo es una pendiente que no es normal, la pendiente, o sea, el incremento no es normal para esta época de incertidumbre, ¿no? Me parece que está exagerado eso y me parece que está inflado. Entonces, bueno, entonces vendría aquí estamos observando ya una disminución. Ahora, si vemos, algunos dirán, no, ya, pues ya, Ernesto, tu profecía se cumplió y el índice bursátil ya cayó, listo, ahora sí compramos porque ahora después va a rebotar, ¿no? Bueno, sí va a rebotar.
Y esa es otra cosa que tampoco les puedo decir cuándo y a cuánto. Pero no cantemos victoria todavía. Esto puede caer más, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones en perspectiva, y que tengo 5 años del S&P 500, ¿no? Cuando tú lo pones en perspectiva, ¿no? Entonces, en perspectiva, pues indudablemente tenemos todavía una pendiente positiva, ¿no? Y la pendiente es mucho más pronunciada en la época de la pandemia, mucho más pronunciada, ¿no? Y esto, pues, nos está marcando un nivel del S&P 500 similar al de más o menos hace 6, 8 meses, 6, 7 meses, más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora viene la segunda razón, ¿no? Una posible prohibición de Rusia. El Banco Central de Rusia, bueno, ustedes saben que las criptomonedas han sido prohibidas en China y en Irán, ¿no? Entonces, el Banco Central de Rusia ha propuesto que las criptomonedas y la criptominería se prohíban. Eso generó incertidumbre y pues obviamente el movimiento de criptomonedas que hay en Rusia es un movimiento importante, ¿no? Y eso pues obviamente también afectó las expectativas. Pero parecería que Rusia, o mejor dicho, Putin tiene una posición más flexible con las criptomonedas. Y por lo que ha trascendido, Putin estaría de acuerdo con no prohibir las criptomonedas, pero sí prohibir la criptominería en aquellos lugares donde hay escasez de energía. ¿Por qué? Porque ahora viene el tema siguiente, que es el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Y eso obviamente va a tener un impacto en la disponibilidad de energía, ¿no? Entonces, de manera que eso ha atenuado un poco la decepción de los mercados, ¿no? Esa aparente posición que tendría Putin, y esto es algo que se va a resolver pues, en las próximas semanas o meses entre lo que plantea el Banco Central de Rusia y el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, Putin, ¿no? Bueno, entonces tenemos el tercer punto importante, que es el conflicto Rusia-Ucrania. Cuando hay un conflicto geopolítico, y este tema es sumamente importante, tanto así que lo vamos a tratar en el Bancaforo siguiente, ¿no? Los impactos económicos del conflicto Rusia-Ucrania en el mundo, y si, señores, si pasa en el mundo, nos termina pegando a nosotros, o sea, tarde o temprano, porque somos parte del mundo, ¿no? Bueno, entonces, este es digamos, un tercer elemento que genera incertidumbre. ¿Okay? Entonces, componente de incertidumbre es componente de menor precio digamos, en el valor de un activo, en este caso las criptomonedas, ¿no? Entonces, las criptomonedas se han visto afectadas también por este conflicto. ¿Por qué? Simplemente porque genera incertidumbre, ¿no? Incertidumbre del impacto que eso puede tener en los precios de los commodities, en la disponibilidad de energía, porque, o sea, todo esto funciona porque se hace minería y la minería es, digamos, extremadamente demandante de energía, ¿no? Bien, me refiero a la criptominería. Y el cuarto punto es, recientemente, fue hace como una semana, ¿no? Es más, creo que fue el jueves o viernes pasado, que Fidelity, un fondo de inversión en Estados Unidos, solicitó a la SEC, a la Security Exchange Commission de Estados Unidos, el regulador del mercado de valores, le solicitó un ETF digamos, del Bitcoin al contado, ¿no? O sea, la SEC ya había autorizado ETF de Bitcoin, pero de futuros de Bitcoin, ¿no? Pero el de contado no, y no lo aceptó. Las razones por las que no lo aceptó, bueno, primero es que es un activo de mucha volatilidad, ¿no? Y aparentemente hubo un temor de la SEC de que
ya sabemos que en época de alta tasa de interés, pues los mercados se pueden afectar, ¿no? Si hay una subida importante en las tasas de interés, los mercados se pueden afectar y puede haber un desplome en los mercados bursátiles. Y la SEC aparentemente prefirió, digo aparentemente porque no puedo responder por ellos, pero lo que aquí probablemente sucedió, o lo que se ha, digamos, ha trascendido, lo que se comenta, es que no ha querido inyectarle mayor componente de volatilidad, y más en el actual contexto de esto que yo he llamado la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, esas son las 4 razones por las cuales pienso yo las criptomonedas, digamos, se han desplomado. ¿Podría haber alguna otra razón? Pues tal vez, de hecho, algunas de estas son más importantes que otras. Yo creo que el tema de la inflación y tasa de interés es lo más importante, y no solamente ha afectado a las criptomonedas, sino que ha afectado a los mercados bursátiles también, como el S&P 500 o el Dow Jones. Lo que pasa es que las criptomonedas son más volátiles. Entonces, cuando el mercado se cae un 15 o 20% de lo que va del año, las criptomonedas se caen 50%, ¿no? Tienen una mayor volatilidad. Eso es lo que ocurre. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Que la SEC ha rechazado un ETF. Un ETF, para los que no están muy familiarizados, es un índice que replica el comportamiento del Bitcoin. Entonces, si yo invierto en un ETF, ¿no? Le pongo $1,000, y si el Bitcoin sube 20%, mi fondo sube 20%, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es prácticamente ya ese, o sea, si eso se da, ya prácticamente sería la, digamos, incursión definitiva de digamos, de la principal criptomoneda, que es el Bitcoin, en los mercados formales, ¿no? Pero por el momento la SEC ha dicho no. ¿Okay? Ahora, ¿que eso va a pasar? Te aseguro que va a pasar en un futuro, te aseguro. Lo que no sé es cuándo, no sé cuándo, eso sí, no te lo puedo decir, pero las criptomonedas son el futuro. O sea, eso va a pasar, ¿no? ¿Ok? O sea, va a llegar el día, y pues esto es futuro, futurista. O sea, va a llegar el día en que tu hijo de 10 años, en lugar de pedirte dólares, te pida bitcoins, ¿no? Va a llegar el día en que las universidades, en lugar de cotizar sus fees, su tuition y esas cosas en dólares, o en euros, o en libras, te lo pongan en bitcoins, ¿no? Por decir Bitcoin, puede ser otra criptomoneda. Pueden tener incluso sus propias criptomonedas las universidades. O sea, es que a eso vamos, ¿no? Ese es, digamos, la gente que no cree en las criptomonedas principalmente lo hace pensando en que, no tienen un valor intrínseco, ¿no? O sea, los principales detractores de las criptomonedas dicen, no, eso no tiene un valor intrínseco, eso se va a desplomar, ¿no? Pero es que los activos no tienen que tener un valor intrínseco para que tengan valor. No tiene que tener un valor intrínseco, o sea, no tiene que tener una utilidad para que tengan un valor, ¿no? No tiene que ser un generador de ingresos para que tengan un valor. Simplemente, ese es un valor intrínseco, ¿no? Simplemente tiene que tener un valor, no tiene que ser intrínseco por per se. Pues basta que la otra persona lo valore, ese sería extrínseco, que otra persona lo valore para que tengan valor. Pero no tiene que ser intrínseco, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Bueno, comentarios finales, pues decirles primero que hay una tormenta perfecta en el mercado de las criptomonedas. Probablemente se van a mantener zigzagueando. Tarde o temprano van a rebotar. Tarde o temprano van a rebotar. Por lo tanto, el tercer comentario es una oportunidad para los que quieren incursionar, ¿no?, en esta inversión, nada más que en esta modalidad de inversión, nada más que decirles, esto es especulativo, ¿eh? O sea, no vas a vender tu casa para invertir en estas cosas, ¿no? Pero por ahí, si en tu trabajo te dieron un bono, ¿no?, que no representa ni el 10% de tu patrimonio, y que tú quieres invertir ese bono en estos activos, está bien.
Puede ser una oportunidad, ¿no? Bien. Y no nos olvidemos que este desplome tiene unas causas y que este es como un mini mercado bursátil, ¿no? Solamente que es mucho más volátil que los mercados bursátiles tradicionales, como que está representado por índices conocidos como el S&P 500 o como el Dow Jones, ¿no? Entonces, este también es como un mercado, vamos a decir, extra bursátil, ¿no? Un mercado extra bursátil. Pero es un símil. Y el comportamiento que tiene es muy similar. Pero como es más sensible, entonces aquí estamos viendo caídas de 50%, donde en otros mercados estamos viendo caídas de 14%. ¿Se va a recuperar? Sí, los dos se van a recuperar. Los dos se van a recuperar. Y aquí sí no me atrevo a decir cuándo, ¿no? Porque la verdad estaría adivinando. O sea, tarde o temprano se van a recuperar, ¿no? Ahora, si alguien quiere invertir y hacer lo que se llama hacer holding, ¿no? O sea, invierto y me olvido de eso por 5 años, puede tener una buena oportunidad actualmente. Puede tener una buena oportunidad. Pero digamos con esas características, ¿no? O sea, si alguien tiene unos ahorritos ahí que es para la universidad de su hijo, no, eso déjalo en la cuenta de ahorro del banco, ¿no? Eso no lo toques, no podemos hacer locuras. Muy bien. Entonces, y solamente terminar diciendo que el tema del conflicto Rusia-Ucrania es sumamente importante en las actuales circunstancias y vamos a conversarlo en el próximo Bancaforo, porque es una tensión mundial, ¿no? Es una tensión mundial que hay que ver en su real dimensión. Yo, en mi opinión, y que he leído también algunos comentarios, no ha habido otra tensión internacional tan fuerte desde la crisis de los misiles, ¿no? En la década del 60. Desde las crisis de los misiles, o sea, esta es la más fuerte de todas las que ha habido, ¿no? Porque es que no es Rusia contra Ucrania, no es Rusia contra Ucrania, ¿no? Es Rusia contra la OTAN, ¿no? Y eso pone el conflicto en otra dimensión, ¿no? O sea, es Rusia contra Ucrania, más OTAN, más varios, ¿no? Y también Rusia con otros, ¿no? Y entonces esto... y la experiencia de haber estado o haber estudiado guerras, porque a mí me gusta estudiar mucho la historia, es que a la larga, tarde o temprano, se terminan metiendo todos los que pueden meterse, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, que los que estamos en Panamá no nos vamos a meter, pero todos los que se pueden meter, se terminan metiendo, ¿no? O los meten, o sea, como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que no quería meterse y decidió no involucrarse hasta que los atacaron en el famoso ataque de Pearl Harbor y terminaron involucrándose y terminaron pues inclinando la balanza, ¿no? Entonces, y aquí hay jugadores importantes como Corea del Norte, ¿no? Entonces, es un conflicto realmente bastante complejo y vale la pena meterle un poquito de mente a ese, digamos, al analizar este conflicto y a los impactos que puede tener en otras variables, ¿no? Y qué escenarios nos puede traer. Así que ese va a ser el tema del próximo Bancaforo. Por lo pronto, yo les agradezco, como siempre, por su amable y gentil atención.